Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto grande estar con ustedes nuevamente. Vamos pues recuerdan que la clase pasada habíamos quedado pendiente, ya no alcanzó el tiempo para cubrir un pequeño cuestionario sencillito nomás, de 3 preguntas. Recuerdan, no los puedo corregir personalmente, pero vamos a repasarlo, ¿no? La primera decía qué relación tiene la palabra redención con perdón y gracia según Pablo en Efesios 1, 7, 8. Lo estoy considerando al iniciar esta nueva clase, estoy usando lo que estaba pendiente de la clase pasada porque lo considero bien importante y me gustaría que ustedes lo escriban exactamente, si no lo tenían, la verdad no puedo verificar porque es una clase grabada, pero la pregunta es muy importante de este cuestionario de 3. Así que tomen mucha atención y si tienen que escribir, por favor, escriban. ¿Qué relación tiene la palabra redención con perdón y gracia? Bueno, basado en Efesios 1, 7, 8. Bueno, si vamos a la palabra redención en sí significa sacar de la esclavitud del pecado. Pecado que nos encontramos porque arrastramos, ya saben, de la herencia de los primeros padres. Y el haber recibido el perdón de nuestros pecados, esa herencia de pecado, eso es redención, que viene con perdón, ¿no? Está asociado al perdón, y la gracia también, que la gracia es recibir un beneficio sin merecerlo. ¿Y cuál es ese beneficio? Tener la vida eterna espiritual. No merecíamos. ¿Por qué no merecíamos? Porque Jesús era el que llevó lo que Él no hizo. Nosotros, como receptores que veníamos de esa herencia como humanos, recibíamos esa herencia de pecado. Y por esa causa, muchos pecados se asoman a nuestra vida. Entonces, esos pecados, pues, pueden ser perdonados, ¿no? Si Jesús es nuestro Redentor. Entonces está muy asociado a la redención con gracia. Sí, entonces ya saben, redención, el Señor nos redime, nos saca del pecado, de la esclavitud del pecado, ¿no? Recibimos el perdón por medio de la sangre de Jesús, así está escrito, y, y también por la gracia, porque la gracia, no he dicho gracia, sino gracia. Gracia que significa recibir un beneficio sin merecerlo. ¿Acaso tú merecías? ¿Yo merecíamos? No, yo no merecía nada, sin embargo, fuimos perdonados. ¿Ya? Entonces ya sabe que la redención incluye, pues, el perdón, incluye la gracia sin merecer, me perdona sin merecer. Gloria a Dios por eso, qué lindo. Eso está contestada la primera pregunta y lo estoy repasando varias veces para que lo escriban y lo tomen nota, ¿no? ¿Qué tiene que ver el entendimiento con la redención? Entendimiento es pues comprender lo que hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? Ya saben lo que hizo por mí. Eso es el entendimiento. ¿Ya? Tercero, ¿cuál es el resultado final de una persona no redimida? La persona no redimida seguirá en esclavitud de pecados. ¿Ya? ¿Está claro? Sencillo como eso. Pero yo quería volverlo a tomar porque pueda venir una preguntilla por ahí en una prueba, entonces mejor tenerlo bien clarito, ¿no? Pues bien, ahora nuestra lección estamos siguiendo con las características de Dios y otra que en esta hora vamos a ver que Dios es santo, la santidad de Dios. Estamos en la lección 3 de una serie muy linda que estamos viendo sobre Dios. Dios es santo y el ser humano también necesita hacerlo. Pero me preguntarás, me dirás, ¿qué? ¿Yo? ¿Santo yo? No, no, directora, ¿qué va a ser? No puede ser. Yo no tengo ni un pelo de tonto, ni otro pelo de santo. Entonces, ¿no? Y por esa razón hago tantas cosas y no, yo no soy santo. ¿Qué es ser santo? ¿Será alejado? ¿Significará una persona triste, melancólica, que siempre está llorando? ¿Ese santo? ¿El que no habla?
Algunos dicen, bueno, quizás retirarse, aislarse de la sociedad como lo hacían antes en los monasterios, los monjes, ¿no? Que así acostumbraban y se iban a lugares bien altos, bien alejados completamente en Europa, ¿no? Y estaban ahí completamente solos. Entonces, podría ser que algunos piensen, ese es santo. Otras, tener una conexión espiritual como el Reggae Roots, tampoco. No se trata de eso. Que se le atribuya milagros como los santos de la iglesia que ustedes conocen, ¿no? A Santa Rosita, San Martincito, etc., etc., otros más, ¿no? ¿Será ellos los santos? Personas que oraban mucho, no hacían otra cosa que solamente se dedicaban a orar, a rezar. ¿Será? Hay un caso, les vamos a poner un ejemplo. Un caso, ¿ya? Adrián es un joven que asiste a la iglesia, una iglesia cristiana. Ha colaborado, perdón, con algunos trabajos o labores de su iglesia local, muy activo. Sin embargo, tiene una práctica bien escondida. Desde su celular, en su perfil de Instagram, puede ver perfiles de mujeres que colocan fotografías, bellezas artísticas. Y dice, pero no, no me parece nada malo, no está haciendo nada malo. Pero a las claras uno entiende, y tú sabes, y yo también lo sé, que al verlas producen excitación sexual. Este Adrián dice que solo ver no es pecado, pero el ver las fotos lo excitan a tal punto que lo llevan a masturbarse. Él dice que ninguna persona puede ser santa del 100%, porque somos humanos. ¿No han oído esa expresión? Y todo después es que somos humanos. Ay, sí, pues, pero es que somos humanos. Es una disculpa. Sí, tú sabes que es pecado masturbarse. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Este Adrián, que aunque estaba mirando las fotografías, estaba excitado y a consecuencia de esto empezó a masturbarse. Y estábamos hablando también que es pecado masturbación, ¿no? Un pecado de masturbación. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso algunos tienen sueño en clases, aburrimiento, están cansados. Claro, porque no es normal. Porque Dios no determinó que así fuera. Dios dispuso un momento para que los fluidos salgan en tu matrimonio, a partir de tu noche de bodas, que ya me han escuchado hablar cuando hacíamos SOBE, sobre todo con ustedes que me conocen ya muchos años atrás, ¿es cierto? En una unión de esposos, en la unión conyugal, no con la primera chica que se te cruza, no con la primera enamoradita o segunda o tercera que tenga, ¿no? Ni tampoco, pues, mucho menos la masturbación. Entonces ya estuvimos hablando, pues que hicimos referencia a este Adrián que le pasó este tema y le puede pasar a cualquier otro, porque las tentaciones en el Internet están, pero a la orden, para todos. Yo también si me quedo mucho ahí recibo muchas tentaciones. Ah, sí, se aparecen rapidito. Para hacer un pacto con el diablo también rapidito. Apretas una teclita y ya estás. Hiciste el pacto, apretaste la teclita que te dijeron que ya fuiste. Bueno, volviendo al tema, a Dios no le cuesta ser santo, porque Él es santo, Él es de la eternidad, Él es santo, es parte de su esencia.
Para los seres humanos sí es una dificultad que enfrentamos, pero ¿para qué? Para apartarnos justamente del pecado. A veces mentimos, otras ocultamos. El ocultamiento es igual que mentira, porque no eres íntegro, no estás diciendo la verdad. No que no sepa mamá, no que no sepan en mi casa. No, eso no te preocupes, montonazo, eso no saben en mi casa. El Señor cuando se trata de pecado se vuelve extremista, radical. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, cuando Dios arrojó del paraíso a Adán y Eva, los primeros padres, cuando desobedecieron. Y le dijo, no comas, todo de todos puedes comer, pero de esta fruta no. Ellos desobedecieron, quisieron ser igual a Dios, el Señor los arrojó. ¿Recuerdan a Josué que le pide eliminar a todas las personas de Jericó cuando fue tomada? Uy, pero es un extremo. El Señor, porque es así, el Señor bien celoso. En ese sentido, o eres o no eres santo. Y no se asusten por el término de santidad. A santidad estamos llamados todos si quieres que te vaya bien. Otro, cuando Dios permite que el pueblo de Israel caiga en manos de sus enemigos, resultado de su desobediencia. Yo he observado que los reyes de Israel, que fueron muchos reyes, tuvo esta nación, los reyes o las autoridades que estaban haciendo cosas indebidas, Dios los desechaba, Dios no los bendecía, y como consecuencia la nación no era prosperada. Como nos está pasando ahora con tanto pecado y corrupción, que también es gran pecado y tantos pecados metidos ahí, y por eso estamos pasando un tiempo bien especial, ¿no? Oramos para que eso cambie. Otro tema fue cuando Dios rechaza a Saúl. El pueblo de Israel quería también tener un rey como todas las naciones vecinas, pero el Señor no quería. Sin embargo, tanta insistencia, lloraban y lloraban, y ya, bueno, ya pues salió Saúl, pero Saúl fue una vez desobediente a una indicación, hizo algo que no debía hacer y Dios lo desechó. Eso está en 1 Samuel 15. Entonces vemos que el Señor es bien estricto en ese sentido. No es que sea malo, sino que tiene que ser así obediente. Y bueno, por algo le dio los 10 mandamientos al pueblo de Dios, el pueblo, y ahora demandas, ¿no? Si queremos que nos vaya bien. Por ejemplo, cuando no se honra a los padres, honrar es darle su lugar, respeto, obediencia. Si tú no haces eso, no estás honrando. Pero ese mandamiento implica, por ejemplo, un mandamiento que tiene bendición. Si tú los honras a ellos o a una de ellos, que te ha tocado, tiene más que uno, vivir con uno de ellos, serás de larga vida y todo lo que hagas te saldrá bien. Maravillosa promesa. ¿Quieres que te vaya bien? Honrar. Eso también implica estar dentro de la santidad, ¿no? El Señor dice, sean santos, porque yo soy santo. Sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. O sea, eso implica vivir con un temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Eso nos dice el Señor. Mientras esté de paso por acá, vive bien, yo te voy a bendecir. Entonces, para considerar tus acciones, tenemos todos que considerar nuestras acciones y el estilo de vida. Considerar en la medida, pues, que te apartas del pecado, ¿no? Que el llamado es para todos, no es para algunos solamente. Si tú deseas que Dios te bendiga, bueno, apartarse de esas cosas pecaminosas, eso es igual a ser santos. Apartarse del pecado es igual a santidad. Puede implicar también alejarme de lo que me tienta, ¿no? Cerrar el Instagram, eliminar algunos contactos de Facebook, de tu Facebook, cambiar las interacciones en tus redes sociales, cambiar tus amistades, esos romances virtuales que conllevan a una fornicación virtual. Eso es pecado horrible para el Señor, porque cualquier pecado dice que está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo está pecando, ¿no? Desagradando a Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús? El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Por qué Dios no bendice una casa que hay esos pecados? Porque eso, aparte que eso no conviene, Dios no bendice a una relación que
que no se aman, que no cuidan eso. Siempre cuando hay adulterio escasea el dinero. Tome nota. Entonces, apartarse de todo aquello que pueda alejarnos de Dios. No quiere decir que vamos a vivir en una burbuja, es imposible. Vamos a estar conectados, pero no voy a hacer lo que hacen. Pues si algo me está haciendo mal mi amigo, yo voy a hacerlo. Porque mientras más cerca estés de aquellos que te producen pecado, más lejos estará de aquello que te produce santidad. Voy a dejar una tarea para la próxima semana, o sea, para el jueves 3 de junio. Tomen nota, por favor, en sus cuadernos. Escriban. Se va a chequear esto. Ahora estamos usando otra forma para ver también el tema de la asistencia, que todos estén con sus cámaras prendidas. En estas semanas, 2 semanas por lo menos van a ser grabadas, pero igualmente van a estar en clase, ¿no? Miss Cristina viendo y evaluando quiénes están distraídos, quienes no se levantan y dejan la clase. Dice cómo es religión, fácil, ¿no? Este examen no va a ser fácil, te advierto. Bueno, tarea para esta próxima semana, comentar 2 puntos. Escriban, comentar Primera Tesalonicenses 4, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso, ponen 2 puntos, 3 al 7, del 3 al 7. Eso es lo que ustedes me van a comentar. Dicho en otra versión, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa, limpia y honrosa. ¿Ya? Si tienen otra versión que dice de otras palabritas, no se asusten, que es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, hasta aquí ha llegado mi clase. Queridos chicos, que Dios les bendiga. Hagan su tarea, se la presentan, si no estoy, va a verificar Cristina. De lo contrario, estaremos chequeando. Tengan su cuaderno, tomen nota de sus clases, porque no quiero que nadie se sorprenda, no diga, yo no sabía, no me avisaron. No, ahora se está chequeando en cada clase, chicos, en cada hora. Antes se pasaba al principio y asistencia al principio. No, ahora en cada clase, y cuando alguien no esté, vamos a comunicar ya a sus padres por qué razón no estaba, que verifique, y solamente se va a justificar cuando su papá o su mamá esté hablando con nosotros. Muy bien, que tengan ustedes un hermoso día, que Dios les bendiga.